primer lugar, muchas gracias a la Facultad de Comunicación de Vigo, a nuestra decana por haber inaugurado el acto. Gracias también a Intermedia por hacer posible este acto en Vigo, Intermedia Galicia. Y luego, por otro lado, gracias a la Junta por haber patrocinado la publicación del libro y haber hecho posible que el libro haya pasado de lo digital a lo físico, que podréis luego cogiendo los libros a finalizar el acto. Entonces, bueno, de alguna forma, ¿qué es el libro blanco? Pues vamos a enseñar un poco más a ver, ¿no? ¿Qué es el libro blanco de la influencia responsable? El libro blanco de la influencia responsable, en su segunda edición, es una conversación con todos los stakeholders que forman la influencia responsable. Es decir, con todos aquellos que forman parte de la industria del influencer marketing. Entonces, como podéis ver en pantalla, este año hicimos más de 65 entrevistas en profundidad a medios bastante conocidos, como veis en pantalla, desde El Hormiguero, Televisión Española, hasta agencias como Human, agencias universidades, marcas, medios de comunicación como Bazar, como Arma y el Mes, y también bastantes instituciones. Podemos entrevistar bastantes instituciones como UNICEF, la Asociación de Usuarios de Comunicación, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Ministerio. Entonces, pudimos ir entrevistando a todos aquellos que dicen algo o operan de alguna forma para hacer posible o intervenir en lo que se llama la industria del influencer marketing. Entonces, este libro tenía como objetivo ver cómo ha ido evolucionando en los últimos 4 años la influencia responsable. El primer libro fue en 2021 y ahora estamos ya en 2025 en este libro que presentamos aquí y han cambiado bastantes cosas. Entre otras cosas porque no podemos olvidar de que esta industria digital tiene una velocidad vertiginosa, por tanto todo cambia constantemente. Entonces, ¿qué hacemos en el libro? En el libro, en primer lugar, lo que hacemos es un panorama de cómo ha evolucionado la industria. Y empezamos a explicar cómo han aparecido nuevas agencias, cómo esas agencias se han profesionalizado, cómo ha aparecido la figura, ya existía, pero de una forma más consolidada, la figura de los representantes, cómo los influencers pasan a también crear sus propias agencias de comunicación, cómo cada vez las marcas invierten más, que cada vez hacen un tipo de publicidad más oficial por todas las redes sociales, cada vez hacen contratos más a medio plazo, no solo cortoplacistas para una única acción. Entonces, hemos ido viendo de alguna forma cómo ha cambiado ese panorama de la influencia responsable. En segundo lugar, el libro lo que hace es analizar cómo ha cambiado el concepto de influencia responsable, que se entendía hace unos años y que se entiende ahora por influencia responsable. Y lo que hemos visto realmente, la gran conclusión, es que ahora mismo hay una conciencia de que se necesita que esta industria cada vez sea más responsable. Por tanto, de algún modo, lo que se ha visto es que los influencers, las asociaciones, las marcas son más conscientes de que tienen que ser éticos en su uso de acciones de influencia responsable. Antes se hacían acciones, ahora se hacen acciones teniendo en cuenta también códigos éticos, nuevos marcos legales que han ido apareciendo en estos últimos 3 años especialmente, ¿no? Por tanto, el libro de alguna forma lo que hace es presentar también cómo han evolucionado los stakeholders. Digamos que, como veis en pantalla, analizamos consumidores, influencers, marcas, agencias, plataformas, medios de comunicación, reguladores, y vamos viendo cómo va cambiando, cómo ha ido evolucionando cada uno de los perfiles. Sí que podemos ver que cada vez se hacen estrategias, digamos, campañas más estratégicas, con mayor medición, con análisis de retorno de la inversión, cada vez se hacen las cosas con marcos legales más elaborados, no se quieren hacer cosas, no se quieren hacer normalmente, procuran las marcas hacer todo siempre bajo un marco legal, cuando antes se veía en el 2021 que muchas de las cosas se hacían a través del conocido gifting, que era simplemente dar regalos y pasaba lo que pasaba. Pero las marcas también se han dado cuenta, y las instituciones, de algún modo, de cómo
tienen que de alguna forma controlar un poco, ayudar un poco cómo funcionan sus mensajes cuando comunican los influencers algo sobre las marcas. Entonces, para que tengan un poco más de control de cómo quieren aparecer los canales de los influencers, tienen que elaborar entonces marcos legales o convenios donde todo esto quede de alguna forma detallado. Perdonad que se ha movido. Entonces, una de las grandes novedades, o el libro blanco del 2025 tiene como 3 grandes novedades. En primer lugar es el estudio y el análisis del concepto Kid Influencers, que cada vez, tanto en la academia como en la empresa y en la sociedad, es más conocido, pero que en 2021 no habíamos reflejado. Se había comentado, pero no se había analizado. Entonces se ha visto como cada vez más hay niños que tienen sus propios canales, tanto en Twitch, como en YouTube, como en TikTok, donde comparten sus contenidos, comparten su vida, que ya no son solo 4 o 5 canales, sino que ha habido una proliferación muy grande de estos influencers. Digamos que lo que hacemos es analizar, ver los campos donde más están dándose, cómo ha incrementado incluso la aparición de kids influencers en el mundo de la belleza, y en el mundo del beauty, y cómo marcas les quitan hacer regalos. Entonces se está viendo un poco cómo está evolucionando. Y sí que de alguna forma también en torno a los influencers hemos analizado un poco los riesgos y las vulnerabilidades, es decir, cuáles son los problemas que conlleva desde tan pequeño estar sometido a una exposición pública tan poco controlada, porque sí que existían, como lo hemos visto en otros momentos, sí que han existido siempre de alguna forma niños celebrities, actores, actrices, cantantes. Siempre ha habido, yo me acuerdo hasta cuando era pequeña, de Lluvia de Estrellas, como un programa donde había estrellas, pero claramente era en un entorno mucho más abundante y controlado. También donde se controlaba un poco más el impacto de lo que decían los usuarios, que no tenían tanto reflejo de las voces de los usuarios como el impacto de lo que hacían los niños. Por tanto, bueno, se está viendo un poco cómo mejorar. De hecho, está en trámite la reforma del Estatuto de los Artistas de los Menores para que empiece a contemplar también a los influencers como, igual que hay ahora el nuevo concepto que es usuario de especial relevancia, que es el concepto de un profesional de la comunicación en redes sociales, un creador de contenido profesional. Ahora se va a contemplar cómo hablar también de esos niños influencers profesionales de alguna forma. Por tanto, bueno, una de las grandes también conclusiones es que ya no es solo la exposición. Sobre todo antes hablaba del concepto Silent, que es los padres exponiendo a los niños, sino los niños en TikTok teniendo sus propias cuentas ya con 8, 9, 10 años hasta los 14. Entonces, otro de los grandes cambios que hemos encontrado es la aparición del mundo de los influencers virtuales. Influencers desarrollado guía, chatbots, que cada vez están teniendo más presencia. Hay que decir que tanto en Estados Unidos como en Asia, esto es una tendencia que está muy grande, pero en cambio en España todavía son solo 5 o 6 los que realmente tienen impacto. Pero sí que queríamos anunciar que probablemente cuando hagamos la siguiente versión dentro de 4 años del libro blanco sería a lo mejor que ha evolucionado. Dicho esto, parece que en España, a lo menos cuando preguntábamos las entrevistas a las agencias, parece que en España no va a tener tanta fuerza los influencers virtuales, porque nos gusta realmente lo auténtico, lo agro de alguna forma, ¿no? Entonces, el quinto punto, ¿no?, que presenta el libro, y que es, yo creo que la gran novedad de este libro, es el análisis del bienestar emocional, que luego pasaré a explicar más en detenimiento. Pero de alguna forma, el primer libro, en 2021, anunció cómo el influencer de alguna forma impactaba en positivo o en negativo en las audiencias. Pero se hablaba del bienestar emocional del usuario, no del influencer. Este año el libro blanco lo que hace es hablar del bienestar emocional del creador de contenidos. Es decir, qué características tiene su profesión que le hace ser un emprendedor con unas características especiales que le produce a veces grandes desequilibrios a nivel emocional. ¿Por qué? Por un lado,
porque el equilibrio personal-profesional de una persona que trabaja con el móvil es mucho más costoso. Realmente nos metemos en una exposición continua, en una falta de descanso, en una hiperconectividad. Por otro lado, también hay una resiliencia emocional cuando están constantemente expuestos a redes sociales. Lo que pasa de algún modo es que están expuestos a comentarios negativos y a haters constantemente, ¿no? Entonces se analiza un poco cuál es el impacto que tiene esa exposición continua a la comunidad y los riesgos y los trastornos que puede llegar incluso hasta producir. Y por último, analizamos también lo que hemos llamado la tercera variable, la profesionalización y estabilidad laboral. Cuando todo emprendedor, de alguna forma, es algo inestable a nivel profesional porque depende de los clientes que le vayan llegando, pero en el mundo de las redes sociales, con contratos y acciones tan pequeñas que pueden durar una semana o solo un día, la inestabilidad es mucho mayor. Entonces, eso produce realmente pues, cuadros de ansiedad, falta de estabilidad. Entonces, una vez hecho todo el análisis, el libro trae una serie de recomendaciones en torno al bienestar emocional, cosas que tienen que fomentar los influencers, y luego también hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con cada uno de los stakeholders. Es decir, el libro presenta para las marcas, las instituciones, los usuarios, para cada uno de los stakeholders, presenta una serie de recomendaciones que pueden llevar a cabo. Entonces, bueno, aquí tenéis, esto lo voy a explicar un poco después, que son las variables de bienestar emocional. Y finalmente, puesto que después del vídeo pasaré a explicar ahora, está el resultado más importante para nosotros, que me gustaría que difundir más, es la creación de una herramienta para el bienestar emocional y la responsabilidad de los influencers, que es la que vamos a presentar a continuación. Voy a pasar por el vídeo.